Bienvenidos a este especial de misterio. Hemos llegado a los 1000 suscriptores y por eso este domingo tendremos un domingo especial donde escucharemos tus historias dentro del mundo paranormal. Y es que esto ha sido un excelente experimento en el sentido de saber qué es lo que se siente contar historias a través de una cámara. Quizás no sea fácil como lo pensé, pero tampoco es tan difícil. Y creo que esto es lo bonito de vivir, experimentar, sentir y guardar en tu cabeza experiencias con base en lo que a ti te gusta hacer. No me queda más que agradecerte a ti que me sigues porque te gustó un short o alguna historia en específico. Y claro, como cualquier pequeño canal, ya tenemos a nuestros miembros conocidos que capítulo a capítulo están ahí comentando. E incluso en algunos videos ya discutiendo sanamente e interactuando con otros. Estamos creando una muy bonita comunidad y de verdad, 1000 gracias por eso. Hoy sí tendremos saludos y estos son para aquellos que siempre están aquí en el chat. Creo que sería muy justo darles una mención en este programa y espero que en algún tiempo, cuando lleguemos a nuestra nueva meta, los 10,000K, sigan aquí con nosotros. No hay cómo agradecerte de verdad, Ángel Figueroa, Vesca, Whippy Full, Drost, Bruce Vila, Santos Albañil, Netsferatu, Pavel Iván, Víctor Hugo, a From the Stars, a César Rivera, a Alma Carrillo, a Pocket, a Etereo 1, a David Romo, a Ingrid, a Caos y a Roxy Aguayo, que no hay semana que no me mande un mensaje y me diga de qué se va a tratar el programa del próximo domingo. A Adolfo Mantequilla y por supuesto a la comunidad del LOL que me estuvo apoyando para llegar a esta meta. 1000 gracias. Antes de comenzar, déjame decirte que gracias a que recibimos numerosas historias, he decidido dejar un correo electrónico abierto, en donde no importa el día, puedes enviarme tus relatos de voz o escritos sin ningún problema. Así yo paso, le echo un ojito y posteriormente los enlisto para el siguiente especial de misterios. Lo vas a poder ver aquí abajo, también te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Gracias por la confianza y créeme que aquí trataremos tus escritos con la seriedad y el respeto que se merecen. Ahora sí ya comenzaremos con las experiencias de nuestro pequeño auditorio, que a decir verdad, a comparación de un teatro, este es un buen foro para sentarnos cómodamente, tomarnos una bebida de nuestro lado y escuchar aquello que normalmente no se lo cuentas a muchos. Ya, mucha plática, pero no me voy a cansar de decirte 1000 gracias por todo. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para presentarte los misterios y las intrigas más fuertes de la historia. Ojalá y este canal te guste tanto como a mí. Te recomiendo que te prepares un aperitivo y que les digas a todos que estarás ocupado, porque aquí comenzamos. Vámonos hasta Las Margaritas, Aguascalientes, en donde nos escribe el señor S. Él es un señor jubilado ex trabajador de una gran empresa mexicana y devoto de la Iglesia Católica como pocos. Es tanto así su cercanía con esta que durante un largo tiempo fue organizador de una peregrinación que salía desde Zacatecas capital a San Juan de los Lagos. La historia que nos cuenta pasó hace unos 10 años aproximadamente. Se trataba de la 4ª jornada de esta peregrinación. Por cierto, en aquellos años era por mucho un importante desplazamiento, pues la gente que asistía lo hacía en cantidades numerosas. Era por esto que los gobiernos apoyaban con ambulancias, policías y toda clase de personajes que se ocupan para atender las necesidades de un contingente que quizá rayara vagamente en las 3000 o 4000 personas. Esto es solo por dar un número al azar, porque en esos tiempos eran distintos y las familias agarraban a sus chiquitos, les ponían una buena chamarra, 3 cobijas, un sleeping, 2 cazuelas y vámonos. Ahora sí, explicando un poco el contexto de este movimiento, prosigamos. Esta peregrinación era de 7 jornadas. Cada jornada es un punto de descanso de día para retomar el camino en la noche. El señor S. era un auxiliar que, como su función lo explica, da auxilio a las personas que por alguna razón no traen lámpara, agua, alguna pastilla o cualquier cosa que se ocupe en ese momento. Ellos se comunicaban por radios de comunicación, o el llamado walkie-talkie. Se supone que entre ellos se dan alertas y siempre hay un vehículo de auxilio que se encuentra próximo, y si se tratase de algún peregrino que ocupe ayuda, este mismo vehículo le lleva donde un médico le atenderá sin ningún problema. Y así está esto, siempre bien organizados para facilitar el traslado de estos devotos. Todo suena muy bonito, pero es bien sabido que en estos caminos no todo es paz.
Entre lenguas se dice que muchas veces las ánimas de aquellos que quedaron por deber mandas se aparecen para agregarse a los grupos de romeros, y así lo han platicado. Pero bueno, cuando hablamos de estas entidades pacíficas no hay mucho problema. El detalle se presenta cuando un ser humano, tratando de expiar su conciencia, se adentra a una peregrinación y quizá, en lugar de llevar una mente tranquila, va pensando en cosas que solo él sabe e intenta redimir. Es ahí cuando se presentan entidades que no son del todo buenas para acompañar, y este hombre, que quizás sin quererlo o pensarlo, llamó a estas entidades y, con la carga de conciencia que tiene, les da el poder para que se manifiesten, en voces, en toqueteos o simplemente con la mirada. Muchas veces se platica que cuando vas caminando, primero no se debe voltear atrás, porque puedes presenciar algo no muy grato. Segundo, si escuchas tu nombre, haz oídos sordos y sigue adelante. Tercero, si escuchas a un animal que no es de la zona, no le des importancia. Después de rezar una magnífica, seguramente se alejará. O al menos, eso es lo que afirman los mismos peregrinos que recorren año con año estos caminos. Es interesante, ¿verdad? Bueno, el señor S. en esta ocasión tenía una Chevrolet Suburban, algo ya viejita, del 80. Pero no te dejes engañar, aunque era un modelo pasado, estaba muy bien cuidada y tenía todas las comodidades que un peregrino podía pedir después de un cansado trayecto de camino. Esa noche no había habido a quien auxiliar, pero él tampoco iba solo en su camioneta. La experiencia que ya le habían hecho ver es que siempre debía hacer los recorridos acompañado, y así lo hacía. Su hijo de aproximadamente 20 años iba como copiloto, ofreciéndole un termo con café para que no se durmiera o un aperitivo, también sacándole plática cómoda que amenizara la velada. Nos dicen que al señor S. le tocó esa noche ir al frente de la peregrinación, con aquellas torretas de color ámbar abriendo el paso a los primeros caminantes. Ya entrada la noche, le pidieron sus compañeros que ya iban llenos de pasajeros que se quedara en un punto que estaba en medio de un cerro cercano. Y don S. así lo hizo. Yendo al frente, simplemente estacionó su camioneta. Dejó sus torretas encendidas para que los peregrinos vieran y ubicaran que ahí estaba un punto de ayuda, y así transcurrió lo que quedaba de la noche. «Buenas noches», le decían algunas personas, y él, muy contento desde la camioneta y algunas otras veces desde abajo, les regresaba el saludo. «¿Todo bien?» «Sí», se escuchaba, y así como llegaban, se alejaban. Él nos escribe que allá por las 4 o 4:15 de la madrugada, se baja de su camioneta para observar que ya no venía ni un solo grupo de lámparas subiendo a la ladera, y siendo esa hora, había ya sentido la pesadez del sueño. Le dijo pues a su hijo, que seguía acurrucado en el asiento del copiloto, que le sirvieron una mezcla rara de café y coca en su termo para no rendirse ante el sueño. El muchacho justo en eso estaba, cuando siente que su padre de un solo brinco sube a la camioneta, y enseguida presiona el botón automático para subir el cristal. El joven lo ve con cara de extrañez y le dice, «¿Qué pasó?». En eso, el hombre mayor coloca todos los seguros de la camioneta, presionando otro botón, y apaga el radio con el que se comunicaba con sus compañeros auxiliares, pero enciende la radio de la camioneta, que en ese momento sintonizaba una estación del mismo Aguascalientes, y le sube todo al volumen. El muchacho, en realidad, al ver esto no sabía qué pensar. Entonces, su padre le baja la gorra que todos los auxiliares llevaban a juego con su chamarra, y le cubre los ojos, y le dice rápidamente, «No mires al frente y quédate quieto». El señor S. se sube la bufanda que traía hasta abajo de los ojos y se recarga en el asiento. Se queda como dormido, con el radio a todo volumen, y su hijo, espantado, sin entender qué pasaba, no sabía si levantar la cabeza y pedirle una explicación a su padre, qué carajos hacer. Cuando el muchacho se decide a levantar la mirada, la pesada camioneta comienza a moverse como si alguien se estuviera recargando en un costado. Luego, es el otro lado el que se mueve, y entonces, ligeramente, se zangolotea como si estuviesen jugando con ella. El muchacho baja la cabeza y se tapa la cara, sintiendo un miedo horrible por todo lo que estaba pasando. Decide no moverse, y con el paso de los minutos se queda dormitando. Ya con los primeros rayos del sol, los despiertan unos golpes en el cristal del conductor. Eran sus compañeros que les estaban buscando, pues desde las 5:30 de la mañana habían perdido contacto con ellos. Cuando el señor S. baja el cristal, voltea para todos lados y se asegura que son conocidos los que están allí con 2 camionetas de auxilio, como la de él.
Ahí el señor S despabila a su hijo y le dice: ven, bájate. Ambos, hijo y padre, estaban bajando de la camioneta cuando un compañero le pide explicación por su desaparición de la radio y también le pregunta que qué le había pasado a la pintura de su camioneta. El señor S le contesta que fue su forma de pedir ayuda. Esa madrugada, el señor se había bajado de su camioneta para asomarse tras ladera y asegurarse que habían pasado los últimos peregrinos, cuando escuchó entre los matorrales a un animal, pero se escuchaba como un puma, a lo que él reaccionó apagando su lámpara y dando pasos cortos hacia atrás, por supuesto, sin quitar la mirada del matorral. Lo primero que pasó por su mente fue que estaba frente a un animal cazador nocturno. Quizás sí era un puma. La noche era clara, y aunque no era luna llena, la poca luna que había dejaba casi ver todo con claridad. Después de dar unos pasos hacia atrás, logra ver cómo de en medio de ese matorral se levanta una figura humana que hacía esos sonidos. Los ojos parecían tener un fulgor rojo anaranjado. Y fue así cuando el señor S corrió y de un brinco subió a su camioneta. La aseguró desde adentro y decide cerrar los ojos para no tener que enfrentar y ver aquello de cerca. A lo que se refería el compañero con preguntarle qué le había pasado a su camioneta era porque en todo alrededor encontraron rayones que parecían haberse hecho con algo de punta. Eran 4 rayas que asemejaban una mano, ya que el quinto dedo solo aparecía en pequeños movimientos. Cualquiera diría que esta mano rayó toda la pintura en distintas ocasiones. Al explicarles lo que había vivido esa noche, sus compañeros deciden escoltarlo hasta el siguiente campamento y jamás lo volvieron a dejar solo. Ese año, a partir de la 4ª jornada, en los puntos de auxilio del señor S, le acompañaban 2 vehículos más. Por su parte, S nos cuenta que habló con el sacerdote que les acompañaba en la peregrinación y después de escucharle le dio una pequeña penitencia y un escapulario de San Benito para que éste le ayudara el resto de los recorridos. Y bueno, la duda que queda es por qué el señor S apagó la radio de comunicación en lugar de pedir ayuda en ese momento. Y él nos describe que entre auxiliares se tiene un código de emergencia. Si tú no contestas la radio después de 15 minutos, automáticamente una cuadrilla va a buscarte, pues en medio de la noche, y aunque la inseguridad era poca en aquel tiempo, no se descartaba, y tenían que tener un sistema de apoyo para ellos. Y en realidad el señor S no quería alertar a todos con lo que había visto, pues muchos auxiliares caminan junto a los peregrinos, y sus radios siempre tenían el máximo volumen para escuchar los llamados. Este fue un relato muy serio, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Ahora, déjame preguntarte, ¿crees en los déjà vus o premoniciones? Este tema es muy curioso porque llega a ser chocante. El solo hecho de estar haciendo algo y de pronto tener un flashazo, acompañado de un sentimiento de ya haber vivido eso que estás haciendo, es a veces indescriptible y te llega a dejar por un buen rato con el pensamiento de qué está pasando. Este es un pequeño caso que nos escriben desde Río Grande, Zacatecas. Nos lo manda un joven que desea ser anónimo y está en todo su derecho. Así que en esta ocasión lo llamaremos Luis. Luis nos cuenta que él, siendo un pequeño, viaja con su familia a Guanajuato, a un evento muy grande. Recuerdo que el nombre era la Expo Guanajuato. En realidad no sé si aún se hace o ya no. Pero bueno, cuando Luis llega a esas tierras, le pasa algo muy curioso. Nos dice que fue en el año 2000. Él tenía alrededor de unos 4 o 5 años. Era un niño alegre y juguetón que corría de allá para acá, encantado de ver cosas nuevas en un mundo de gente donde cualquier cosa que le veía le parecía extraordinario. De pronto, Luis voltea con su mamá y en medio del calor sofocante de ese día le compran un vaso de agua de limón. Un vaso de agua de limón con algunos hielos. Y ahora sí, tenga mijo, para que no se me abrume y nos aguante otro ratito. El pequeño de 4 años estaba disfrutando realmente de aquella bebida, cuando de pronto, entre el cúmulo de gente, mira a un joven que le llama mucho la atención. Este estaba a algunos metros de él. Luisito sigue tomando su agua sin quitarle los ojos de encima.
En ese momento aquella persona ya había hecho contacto visual con él. De pronto Luisito logra distinguir que este joven se está acercando y en un abrir y cerrar de ojos ya lo tenía enfrente de él. El joven es de estatura media y tez morena clara. Le sonríe y le pide un poco de su agua. Sí, del agua que Luis tiene entre sus manitas. Ese encuentro lo dejó pasar por alto, hasta que un buen día, hace 3 años, Luis despierta abruptamente y sobresaltado, porque había tenido un sueño, y en ese sueño se le había revelado que aquel joven con el que compartió su agua de limón cuando apenas tenía 4 años, era él mismo, el Luis de hoy en día. Desde entonces Luis ha tenido estos sueños regularmente, en donde se le dice que él es un viajero del tiempo. Y sabes que en realidad no suena tan descabellado, porque podrían ser 2 cosas: un viajero del tiempo inconsciente, o bien tratarse de haber contactado con un yo cuántico. El cuántico, según un aspecto de la física, sería el observar la materialización de información de un campo en el universo. Para explicarnos un poquito más mundanamente, sería poder observar la materialización de un aspecto de tu conciencia que existe al mismo tiempo que tú, pero en otra realidad. Qué complejo suena. Y la verdad es que las probabilidades de experimentar algo de esta índole y estar conscientes de ello es improbable, pero no imposibles. Ahora vámonos hasta Arlington, Virginia, en los Estados Unidos, desde donde allá también tenemos un muy activo suscriptor que no tiene problemas con mencionarle. Su nombre es Bruce Villa y ha estado al pendiente del canal desde que subimos los primeros videos largos, y aquí sigue acompañándonos. Mil gracias. La historia de Bruce es bastante extraña, y al leerla sabía que teníamos que editarla y acomodarla para que saliera en este programa. Quiero que ustedes conozcan hasta dónde pueden llegar algunos entes con tal de hacerse presentes en tu vida. Este caso es tan extraño porque parece ser una posesión. A veces parecía de un ente y otras veces de algo más. En realidad tiene distintos tintes paranormales. Podríamos decir que podría ser catalogado como un posible caso de posesión. Si no demoníaca, sí de varios entes. Incluso podría caer catalogado como un circundatio, que es una forma de asedio exterior hacia una persona en concreto. Pero bueno, como en realidad no sabemos mucho del tema, quizás también se pueda tratar de una influencia. La influencia dentro de este rubro es donde un individuo siente externamente que le pasan cosas extrañas y de índole paranormal, pero en la influencia interior es cuando otras personas se dan cuenta que a ti te están pasando cosas paranormales, pero desafortunadamente no eres capaz de estar consciente en estos lapsos. La diferencia entre el circundato y la influencia es que una se acciona en el entorno de la persona y la otra se acciona dentro o sobre la persona. Después de estos escalones llegaría la obsesión, donde todo el mundo de la persona afectada tiende a relacionarse de distintas formas con lo que está pasando, pero por lo general esto sí es de un corte demoníaco. Y cuando una persona se adentra en estos caminos, el último peldaño por tocar sería la posesión, que es aquí cuando el alma de la persona se desplaza, si bien no en su totalidad, sí permanentemente, y logra de esta manera el ente ocupar un cuerpo por completo. En esta escala de sucesos, lo peor que puede pasar sería la fusión, en donde por voluntad propia un individuo accede a hacerse uno con el ser que le está oprimiendo, hasta orillarse a someterse y brindarle el espacio corporal que por ley divina no le corresponde. Todo esto que estamos hablando es terrible y feo, pero es a grandes rasgos de lo que hablaremos en el siguiente relato. ¿Estás listo? Bruce en realidad es nativo de Nueva York. Se encontraba en Arlington por tema de estudios. En esos tiempos, él tenía una novia que era muy apegada al esoterismo. Entre pláticas y la confianza que ya se tenían, su novia le comenta que le gusta salir a reuniones de índole esotérica y ocultista,
Todo esto se hacía en casa de una señora amiga de la familia, donde cerca de 20 personas se reunían a hacer meditaciones en espacios abiertos y algún que otro ritual para contactar con espíritus, y todo esto por lo general lo hacían en la madrugada. Bruce, en realidad, aunque no le agradaba la idea, tampoco la desaprobaba, hasta que un día la muchacha, que era su novia, en medio de una meditación entra en un trance profundo, echa la cabeza para atrás y comienza a emitir sonidos de voz, pero esa voz no era la suya, aunque sí era una voz femenina, pero no se trataba de ella. Algo o alguien en ese momento tenía el control de su cuerpo y de sus acciones. Así pasó algunas veces más hasta que en medio de esta posesión pacífica, la voz pidió un lápiz y algo donde escribir. Los presentes le acercaron lo que demandaba, y esta entidad comenzó a comunicarse. Fue así como pasaron de ser sesiones de meditación a ser sesiones de escritura automática, dadas por seres que tomaban el cuerpo de la joven como medio para comunicarse con aquellos que les permitían paso a esta realidad. Y así los meses transcurrieron, hasta que un día, en medio de una tarde, la novia de Bruce se encontraba viendo televisión, y de pronto perdió el control nuevamente. Bruce se dio cuenta que ella, sin tener un estado de meditación alto, de pronto echó su cabeza nuevamente para atrás y comenzó a escribir mensajes en papeles. Pero esto no solo pasó esa vez por la tarde, también comenzaba a pasar mientras ella estaba en su cuarto, descansando, en la cocina. En realidad ya no importaba lo que ella estaba haciendo. Esta podría ser poseída por aquellas entidades, sin importar el día o la hora. Por supuesto, todo esto asustó a su familia. Y sí, buscaron ayuda, pero en realidad no sabían qué era lo que estaba pasando. Por su parte, la joven no entendía bien qué estaba pasando, solo mencionaba que al retomar la conciencia podía ver aquel montón de notas escritas por una letra que no le era para nada familiar y dibujos que al parecer eran realizados por alguien que debió haber tenido conocimientos de dimensiones, anatomía, perspectiva y todo lo que el arte del dibujo conlleva. Claro, como puedes adivinar, ella no estudiaba ni estudió en ningún momento este tipo de arte, y en medio de su confusión no podía saber ni probar que algo le estaba ocurriendo. Al ella sentir que todo esto se estaba saliendo de control, le cuenta a Bruce que algo malo le estaba pasando, y le muestra el altero de papeles que había guardado desde aquellas primeras veces que aquella cosa se hacía presente en su cuerpo sin ella invitarle. Bruce nos dice que lo recuerda perfectamente, porque al ver tremendos dibujos, ambos bromearon con sacarle provecho a esos lienzos que armoniosos dibujaban cuerpos y paisajes. Después de reír momentáneamente, Bruce saca de su bolsillo una medallita que le habían regalado unos amigos que también eran practicantes de esoterismo. La mira, voltea a ver a la joven y le da en su mano la medalla, y también la promesa de que si algo malo estaba cerca de ella, ese talismán tendría el poder de alejarlo. Se trataba ni más ni menos que de un tetragramatón. Esto es un amuleto relacionado por fuentes relacionadas con espiritismo, ocultismo, magia, y sí, lo usan con el fin de protección. De hecho, se dice que este amuleto es tan poderoso porque en él se encuentra el nombre del Dios verdadero del pueblo de Israel, del Altísimo. La pareja decide ir a la casa de la joven para hacer ejercicios de relajación y activar de alguna manera este amuleto. Al llegar, le avisan a la madre de ella y a su hermana que estarían meditando, a lo cual las dos mujeres se miran y deciden acompañarles. Pero sus miradas eran de preocupación, pues ellas ya habían atestiguado cuando la joven era poseída y cómo comenzaba a dibujar y a escribir a gran velocidad, y esto les llenaba de mucho temor. Como sea, cuando estaban por comenzar, llegó la hermana mayor de la joven, y con desdén miró lo que hacían. Ella decide retirarse de su habitación, pues no le gustaban esos temas raros de posesiones y de misterio. Minutos más tarde, un terrible grito se escucha proveniente de la habitación de la hermana mayor, y ponen alerta a todos en la casa. Solo Bruce decide ir a ver qué había pasado. Cuando él entra a donde se encontraba su cuñada, la encuentra parada y señalando a la ventana que daba a un cerro, un desfiladero por así decirlo, pues la casa de la novia se encontraba justo en la orilla de la zona residencial.
Bruce decide asomarse por la ventana, pero inmediatamente supo que alguien se asomara por ahí era imposible. Primero por la altura de la casa y segundo porque era una zona deshabitada hacia donde esa ventana daba. Bruce intentó calmarla de todas las maneras posibles y después sale en dirección a la cocina donde estaba la otra parte de la familia, cuando nuevamente la hermana grita, pero esta vez su grito fue diferente y resonó en toda la casa. Bruce se da la vuelta y sale corriendo. Entra al cuarto. La chica le dice que algo había regresado y golpeado más fuerte que antes la ventana y que casi revienta los cristales. Bruce decide pedirles un crucifijo para colocarlo contra la ventana y de alguna manera conseguir algo de protección. Como ya rayaba la medianoche, Bruce se despide, pero no sin antes pedirles que les entreguen todas las anotaciones y dibujos que había hecho su novia mientras estaba en trance, para sacarlas de la casa y llevarlas a quemar. Mientras que ellas preparaban todo en una caja de zapatos, Bruce le pide a su novia que por nada del mundo se quite la medalla, ni siquiera para dormir o para bañarse. Nuestro suscriptor tomó camino a su casa y nos menciona cómo el trayecto corto le pareció más extenso de lo normal, y es que, según él, no iba solo. Todo el camino sintió la compañía de distintos seres que por supuesto no veía, pero sí sentía. En algunas ocasiones, incluso llegó a escucharlos. Y al llegar a su casa, donde por el momento vivía solo, mete la llave a la puerta de entrada, quita el pasador y se dirigió a su dormitorio, donde tomó la decisión de observar con detenimiento aquello que dibujaba su novia y, por supuesto, lo que escribía. En realidad, Bruce no nos dice qué fue lo que observó en esos papeles, pero sí nos dice que apenas hizo esto, un viento estuvo azotando esa noche, aparte de caer una lluvia que no parecía muy natural. El ambiente inmediatamente se volvió pesado y hostil. Por ello, decidió dormir con la luz encendida. Aquella caja la guardó en su closet, debajo de un montón de almohadas, y también colocó cosas sobre la caja. ¿Por qué lo hizo? Ni él lo sabe, pero en realidad era una cosa innecesaria. Como ya lo mencionamos, él en ese momento vivía solo. A la mañana siguiente se levantó y fue a la universidad. Antes de llegar a su casa, decidió pasar con la familia de la novia y con ella para ver cómo estaban después de todo lo que habían vivido esa tétrica noche anterior. La verdad fue que las encontró con calma y serenas. Parecía que habían dormido bien y que aquello que estaba en las afueras y dentro de su casa, por alguna razón, ya no estaba ahí. Después de saludar y ver que todo estaba en orden, salió a su casa, pues Bruce aún tenía un pendiente: quemar aquellos malditos papeles que parecían ser la fortaleza de algo o de algunos entes. Él llegó a su casa y dio las 2 acostumbradas vueltas al cerrojo de la puerta principal. Este era un método sencillo, pero seguro, de saber que todo estaba en orden. Solo él le daba 2 vueltas al pasador. Avanzó hasta su cuarto y buscó la caja que había dejado en el closet. Retiró las almohadas y las 2 o 3 cosillas que había colocado encima de ella. Para sorpresa de él, la maldita caja no se encontraba. Simple y llanamente, la caja con los documentos no estaba. Su primer pensamiento fue que quizá alguien haya entrado a robar a su apartamento. Viendo esto, camina rápido a la sala, donde tenía un aparato muy costoso de sonido y una tremenda televisión. ¿Y sabes qué? Todo estaba en orden. Siguió revisando puertas y ventanas con la idea en la cabeza de que quizá alguien se haya entrado por la caja, pero no se explicaba por qué alguien se metería a su hogar y solo se llevaría una caja con papeles. En realidad eso no tenía ningún valor, al menos para alguien que no supiera de qué se estaba hablando. Por fin se hizo la idea de que nadie más había estado en su apartamento y que aquella dichosa caja, a la que le acompañaban una comitiva de entidades, simplemente había desaparecido. Bruce jamás comprendió cómo un objeto real podría desaparecer como por arte de magia. Por su parte, aquella muchacha joven, que fue su novia, seguiría usando el dije con la peculiar estrella de 5 puntas y esos dibujitos raros. Y seguros estamos que hasta el día de hoy ella agradece haber sido protegida por aquel pequeño talismán. Y aunque muchos nos aferramos a negar el poder que un pequeño objeto pudiese tener en esta realidad, no podríamos negar que a veces lo que pasa es tan real como tú o como yo. ¿No te parece?
Qué difícil es creerle a un niño que ha tenido una experiencia paranormal, sobre todo porque tienen una imaginación muy grande. Y es así como Ana Carrillo nos habla desde Morelos, Zacatecas. Morelos está muy cerca de la capital de Zacatecas, y para los años 1970, que fue cuando sucedió esto, en realidad no era más que un ranchito de unas pocas calles. Ana en ese momento tenía entre 8 y 9 años, y una tarde de verano decidió salir con una vecinita a caminar por el pueblo. En realidad ellas no llevaban dinero, pero sí querían salir a ver qué acontecía a sus alrededores. Siendo casi las 9 de la noche, deciden regresar a casa, pues por mucho se les había ido el tiempo. Para regresar a su casa, ellas tenían que pasar por una orilla del pueblo, y la verdad es que era un camino terregoso, con unos escasos postes de luz demasiado retirados entre ellos. Pero en fin, haciéndose compañía, se envalentonaban. Ana nos dice que faltaban 4 cuadras para llegar a sus casas, cuando de pronto una luz azul, fría, le llama mucho la atención. Cuando ella voltea a la derecha, mira una tapia que en realidad no recordaba, pero esa tapia tenía un ventanal, y las dos, codeándose por la extraña luz que para ese tiempo no era nada común, deciden acercarse. Poco a poco van viendo cómo la luz, entre más se acercan, más grande se hace. Y totalmente encantadas por esa luz, deciden asomarse por aquel ventanal. La casa se veía abandonada y la primera que asomó la carita fue Ana. En eso, Ana grita fuertemente, porque lo que había visto a través del ventanal era un ataúd en un tono gris. Era muy grande y estaba abierto. También decía que había una luz que bajaba del techo, era una luz cálida, y daba directamente al ataúd. Entonces Ana voltea con su amiga y le sigue gritando en la cara. La amiga obviamente tenía que ver por ella misma qué pasaba y por qué se había asustado Ana. Ella también se asoma y apenas asomó su rostro, gritó de la misma forma que Ana. Las dos se tomaron de la ropa y salieron corriendo nuevamente hacia el camino de tierra. Pero Ana pierde un zapatito en el camino, y por supuesto no podían llegar sin ese zapato. Las dos comienzan a tentalear el suelo para encontrarlo. Y, aunque fueron segundos, que ellas juran fueron minutos, dan con él, se lo pone como puede, y corren hacia un poste de luz que se veía a unos 10 metros. Debajo de ese poste de luz había 2 señores mayores, que, viendo a las niñas correr y gritando, creyeron que venían jugando. Las niñas pasaron de largo y los hombres no hicieron nada por ayudarles, pues en realidad no parecía que a primera vista ocuparan ayuda. Cuando Ana llega a casa de sus padres, les cuenta lo que había visto, pero en realidad una luz azul no era muy creíble. Días más tarde, las 2 vecinitas se encuentran e intercambian palabras entre ellas. Las 2 llegaron al acuerdo de que habían visto lo mismo, un ataúd enorme en color gris, rodeado por una luz azul, y una luz blanca que bajaba del techo hacia eso. Una semana después, Ana no podía sacarse de su cabeza lo que había visto, y decide por el día volver a pasar para asomarse nuevamente a aquella casona que en realidad ella no recordaba. Cuando regresa por esa calle a mediodía, su terror fue increciendo, pues al buscar aquella casa abandonada, se dio cuenta que no existía. Lo que había en su lugar era un corral de animales, sin techo, y dentro se veían apenas 3 gallos y una vaca. Alrededor no había nada más, y ella jamás se pudo sacar de la cabeza aquello que vio y que todos los adultos le decían que no fue más que su imaginación. ¿Te ha pasado con algún familiar algo así? Y bueno, esta fue la primera tanda de los relatos que ustedes quisieron que se publicaran. Y seguiremos haciendo esta dinámica porque es muy importante conocer qué es lo que pasa con las personas cuando se enfrentan a algo sobrenatural. Porque es muy distinto a lo que leemos en historias y en cuentos. La realidad en varios casos es totalmente opuesta a lo que un libro nos puede enseñar. Pero bueno, para eso estamos aquí, para compartir experiencias y pasar un buen rato. Yo me voy y no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Hasta el próximo domingo.